Bienvenidos a Entre Notas, su programa favorito de música católica, entretenimiento y más, todo lo concerniente a nuestra iglesia católica y el gran arte y los talentos que el Señor ha puesto en cada persona. Por acá les saluda Catherine Vargas, muy contentas de que usted esté sintonizando FETV en estos momentos. ¿Qué tal si nos vamos con el primer segmento, que es Conociendo al Artista? Conociendo al Artista. Estamos muy contentos de iniciar conociendo al artista y alguien en particular que es de la casa de FETV. Él es Esteban Vega. Bienvenido, qué bueno que estés con nosotros. Bueno, muy contento la verdad de estar por acá compartiendo en este programa tan bonito que es Entre Notas. Por supuesto que sí, Esteban. Vamos a conocer sobre tu historia. Vamos a conocer cómo te adentraste a este mundo de la música y por supuesto al servicio del Señor. Cuéntanos un poco. Bueno, yo comencé en la iglesia hace más o menos de los 7 años, cuando entraba a la primera comunión, ¿verdad? Mi mamá siempre ha sido ese pilar que me llevó pues a encontrar a Jesús. Entonces pues estaba en la primera comunión y es una historia muy interesante porque cuando yo entré a la primera comunión yo veía el coro y no, o sea, en absoluto me llamaba la atención, no me llamaba la atención. ¿Nunca pensaste que yo voy a estar ahí con ellos? Jamás. De hecho, si te cuento, mi hermano fue el primero que tuvo la iniciativa de participar en un coro, lo cual a mí me sorprendió eso porque pues mi hermano nunca fue de que le llamara la atención la música. Él canta, él toca algún instrumento. Y entonces mi mamá, luego de la misa dominical, se acerca al director del coro, el señor Patrocinio Bosa, y le dice que mi hermano tenía el interés de participar en el coro. Y yo normal, yo estaba ahí con ellos, pero yo nada que ver, pues. Entonces, bueno, el Señor le dijo que no, el próximo sábado vamos a tener un ensayo. Por gracia de Dios, el Señor vive en la misma barriada donde nosotros vivimos. Entonces, pues nos dijo, el otro sábado a las 3 de la tarde pueden venir y vamos, pues como quien dice, enseñándoles y para que se vayan integrando al ministerio. Eso se lo dijo a mi hermano. Entonces, más o menos cuando llegó el sábado, sabes que al final la obediencia es importante también. Exactamente. Entonces mi hermano se estaba listando, emocionado, y entonces mi mamá me vio en la cama y me dice, ¿tú qué vas a hacer ahorita? Y yo, bueno, nada, ahorita mismo estoy libre. Y es que bueno, vente para acá que vamos con tu hermano al ensayo del coro. Y bueno, yo no podía decir que no, me tocaba. Entonces yo pues fui y allí fue donde pues tuve mi primer ensayo en el coro. Comencé, como quien dice, a soltar la voz. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo, como te digo. O sea, el llamado fue por mi hermano, mi mamá, y entonces, pero ese día uno le comencé a agarrar el gusto, como quien dice, al asunto. Y ya los próximos sábados ya ni siquiera mi mamá tenía que ir. O sea, yo iba solo por mi cuenta. El señor vivía en calle Octava, yo en calle Tercera. Y yo iba, o sea, súper contento. Entonces, la verdad es que siento que de alguna manera Diosito siempre pone las cosas en el lugar apropiado para que uno entonces se dé cuenta, ¿no? Y en el momento adecuado, porque uno siempre dice que, ay, yo empecé porque el Señor quiso, porque esa era su voluntad, y al final, mira, y los dos quedaron siendo parte del coro. Sí. ¿Cómo se desenvolvió eso? Alrededor de 2-3 meses. Ajá. Nos dimos cuenta realmente quién era el que le estaba gustando el asunto y quién no. Ajá. Y entonces eso es lo que te digo que es sorprendente, porque al final mi hermano hoy en día jamás le llamó la atención la música, le llamó la atención de repente el servir en el coro. Y entonces yo en esos 3 meses yo me enamoré de la música. Entonces ahí sentí también ese clic que había entre el don de la música y la iglesia, el servicio, ¿no? Por supuesto que sí, todo se va ligando poco a poco y se va ligando conforme a lo que Él va poniendo en nuestra vida, como la lucecita ahí que ese empujoncito que uno a veces necesita, y ese empujón, en tu caso, obviamente fue tu mamá y tu hermano, sí, que fueron el impulso, sin querer queriendo y sin uno pensar de que yo iba a estar en ese lugar. Si fuese que en otro caso que me hubiese tocado a mí solito, de repente yo nunca me hubiese enterado que me iba a gustar esto de la música, pues. Entonces claro como que sí.
Al final Dios siempre sabe cómo hacer las cosas. Sí, Él sabe cómo hacer las cosas y lo que nos tiene preparado siempre. Así es. Entonces, llegaste al coro, te encantó, te enganchaste en 3 meses. ¿Cómo llega el tema de tocar instrumentos? De ligar todo el canto, voz con instrumentos. Okay. ¿Qué pasó allí? Bueno, yo empecé cantando. Tenía mi voz blanca, era un niño. Lo disfrutaba mucho. Entonces, el señor del coro dije, voy a dar cursos de piano. Ese fue el primer instrumento que el señor puso en mi camino, el piano. Y bueno, es un instrumento que, o sea, yo le tengo mucho respeto, no cualquiera ejecuta el piano. Pero el piano no iba, o sea, yo no sentía que iba a ser mi instrumento principal, más sí me ayudaba pues toda la formación musical que te brinda el piano. Es decir, para mí te brinda un concepto súper amplio de todo lo que otro instrumento va a realizar en un arreglo, pues. Entonces siento que el piano ha sido como la base de entonces lo que después ya, como iba a tocar piano, pues necesitaba saber lo que la guitarra estaba haciendo para yo poder ejecutar. Entonces yo veía al señor Patrocinio tocar la guitarra y ahí era donde yo entonces empezaba a ver que, ok, él está haciendo este acorde, esto, lo otro, no sé qué. O sea, poco a poco. Hasta que ya visualmente, entonces tuve la oportunidad de tener mi primera guitarra y comencé justamente a hacer lo que yo veía. Y de repente al principio es súper complicado por el tema de que esto es un instrumento que demanda mucha resistencia en la muñeca, en los dedos. Así depende es. de los acordes que uno haga. Sí. Entonces, al principio me costaba un poquito eso, pero bueno, como te digo, ha sido un camino de ir aprendiendo un poco. Claro, por todo supuesto. a su tiempo. Buena historia esa, cómo se va relacionando todo. Pero sabemos también que todo ha sido parte de ministerios de música. ¿Cómo fue ese salto de estar en una parroquia, de estar en una capillita, de ya canto, ya toco un instrumento, a estar entonces con un ministerio de música? Sí, bueno, para mí el servicio más grande que puede haber en nuestra iglesia es servir en la Eucaristía los domingos. Por supuesto que sí. Por encima de cualquier otra cosa, por encima de conciertos, por encima de servir en la iglesia los domingos, es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar para los que nos dio pues el don de la música. Así es. Entonces, bueno, yo comencé en el coro, en el Colegio María Auxiliadora, que era donde yo pues recibía la primera comunión. Luego entonces pasé al coro Colinas de la Paz. Ahí me congregaba ya oficialmente, iba todos los domingos. Y luego entonces ingresé a la comunidad juvenil de San José Obrero, Sí. Josué. Entonces ahí comencé, como quien dice, a conocer más gente. Entonces pues un día se me ocurre la idea de formar un ministerio de música en la parroquia. Ajá. Con gente de mi parroquia, con gente que le gustaba la música también. Entonces en ese momento se fundó el Ministerio de Música Josué. Entonces ahí participaban miembros de la comunidad juvenil. Entre ellos estaba María de los Ángeles, estaba Yasué y Paola, que pues en su momento disfrutamos muchísimo la evangelización, ¿no? Claro. Entonces, luego de eso, en el colegio, yo soy graduado del Colegio María Auxiliadora, y allí hubo un día, una noche mariana. Y esa noche, pues, estaba ministrando el Ministerio de Música Distinto. Ajá. En ese momento. Y ahí fue donde yo tuve, pues, como quien dice, mi primer encuentro con un ministerio de música, pues, así que grande, bien que todo el formado mundo a nivel conocía, nacional, pues. Que muchas personas conocen, por supuesto. Claro, entonces, pues, para mí fue una experiencia muy bonita. Entonces, nosotros teníamos un pequeño acto y me tocaba tocar la guitarra. Y yo llevaba la guitarra de la escuela, y cuando llego allá, me recibe uno de los miembros del Ministerio de Música y me dice, no, si quieres puedes usar mi guitarra. Una guitarra súper bonita, o sea, una cuestión Calidad. bárbara, súper bonita. Entonces ahí pues tuve mi primer encuentro con ellos. Luego de ese día que terminamos, ellos me pidieron mi número, comenzamos a hablar, comenzamos a tener las primeras reuniones, hasta que pues comencé a formar parte del Ministerio de Música. Mi primer servicio con ellos fue el 1 de octubre del año 2018. Wow. Y fue una noche de alabanza en Puerto Caimito. Esa fue mi primera experiencia con ellos. Y pues de ahí entonces
estaba con el Ministerio de Música Distinto y con José trabajando, haciendo cosas para la iglesia y pues la verdad que han sido 2 ministerios de los que he disfrutado muchísimo. Por supuesto que sí, se nota cuando hablas sobre ello, se nota que la evangelización a través de la música es parte de tu vida. ¿Cómo podríamos preguntar sobre quién es Esteban si no lo relacionamos al tema de la música? Creo que podría ser un poquito difícil hacerlo, pero yo sé que queremos conocer más sobre la evangelización y todo lo que ha impactado también en tu vida. Vamos a hacer un pequeño cambio comercial, usted no se despegue de las pantallas de FTV para seguir con más, conociendo a Esteban también. Al regresar nos va a contar que es bajista, cómo se hace toda la relación del medio de la evangelización a través pues, de los instrumentos propiamente. Así que usted no se despegue de FTV, regresamos con más de Entre Notas. Regresamos con más de Entre Notas. Por acá nos acompaña Esteban Vega contándonos más sobre su historia. Pero antes de seguir conociéndolo, yo quiero recordarle a usted nuestras redes sociales para que nos encuentre y esté siempre pendiente de la programación de calidad que se le entrega por acá por FTV. En Instagram, en Facebook y en YouTube nos encuentran como @FTV05 para que por supuesto puedan volver a ver todas las entrevistas que se hacen en Entre Notas. Esteban, seguimos con más. Nos estabas contando un poco cómo iniciaste por el coro de la parroquia, luego pues empezaste a tocar la guitarra, después de ahí estuviste con el ministerio Josué y también distintos. ¿Pero has estado en otros ministerios? Bueno, en otros ministerios como tal, Ajá. No, realmente pues han sido llamados del Señor que, bueno, han sido oportunidades muy bonitas, muy especiales. Claro. Y que la verdad es que me he disfrutado mucho. Bueno, por lo menos con Kenia Moreno, que todos la conocemos, muy querida nuestra Kenia. Bueno, con ella he tenido la dicha de compartir, también con el Ministerio de Música Vientos de Esperanza, con ellos también, el gran Roberto Rampola, pues siempre, cada vez que se dé la oportunidad, pues yo encantado de servir con ellos también. Entonces al final también es hacer comunidad, ¿no? Hacer claro comunidad entre los ministerios de música, y así como en algún momento ellos necesitaban una segunda mía, también yo necesitaba una segunda de ellos y nunca recibí un no por respuesta también. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? Importante la gran fraternidad que existe entre los artistas católicos como los ministerios, porque al final todos están sirviéndole al Señor y lo que se quiere es llevarle un mensaje de la mejor manera posible. Claro. Para cada uno de las parroquias a las que ustedes visitan, de las capillas a las que ustedes visitan. Pero nos contabas que tu instrumento es la guitarra, pero también el bajo. Cuéntanos un poco sobre ello. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos instrumentos y la importancia también del bajo en un ministerio de música, una banda de música? Ok, bueno, la diferencia primordial entre el bajo y la guitarra es que, primero que todo, ambos son instrumentos de cuerda, ¿ok? Uh-huh. Entonces, hay bajos que son de 4, 5, 6, 7, 8, 12 cuerdas incluso. Entonces, la diferencia radica en la construcción. Hay algunos que tienen pues un cuerpo delgado, otros un cuerpo más amplio, hay diferentes tipos de bajos, hay bajos acústicos también, y la guitarra pues también tiene sus diferentes cuerpos, entonces cada una te brinda un sonido diferente, todas te brindan diferentes, o sea, puedes aplicarlas para diferentes géneros. Entonces el bajo como tal para mí tiene un papel muy importante en cualquier ministerio, banda o grupo, pues es para mí el match entre la percusión, la armonía y las voces, o sea, es un conjunto de todo. Sí. Yo creo que para muchos, cuando estamos escuchando cualquier tipo de música, uno siempre desea sentir el peso del bajo, ¿no? Porque es algo que te mueve, que te lleva, y en este sentido, pues de la iglesia es súper importante también el papel del bajo. Claro que sí. ¿Cuáles son esas 3 cosas que tú puedes decir que debemos aprender de un buen bajista? Bueno, yo considero que entre las cosas más importantes que debe
que debe saber todo bajista es, primero, como te digo, el tener ese match con la percusión. Eso es fundamental. Luego de eso, pues, también es importante la armonía, todo lo que tiene que ver con los arreglos entre la guitarra, el piano, todos los instrumentos que estén, pues, inmersos dentro de la canción. Sí. Entonces, ¿cómo lograr tener ese encuentro entre la percusión y los otros instrumentos? Creo que de todos que cada uno juega su papel importante, el bajo es el que une todo, es el que compacta todo. Entonces, creo que es importante eso. Hay muchísimas maneras, o sea, ya eso va en la creatividad de cada quien, qué tipo de cosas hacer, que si obligatos, que si este tipo de cosas son como tecnicismos que suelen manejar los músicos bajistas. Por supuesto que sí. ¿Cuál es esa cosa que tú podrías mencionar que ha sido el mayor impacto en tu vida, pues relacionando la música y la evangelización? Bueno, la verdad es que yo he tenido muchos encuentros, gracias a Dios, especiales dentro de la evangelización. Por lo menos mi primera vez cantando un salmo fue muy interesante porque no lo canté. ¿No lo cantaste? No lo canté. ¿Por qué? Porque me puse extremadamente nervioso. Tenía 10, 11 años y no estaba preparado. Imagínate, tenía que usar un banquito para poder llegar al micrófono. Al micrófono. Ajá. Y ese día yo nunca había experimentado tanto nervio. Estaba temblando, no te puedo explicar. Y entonces el señor del coro es que, bueno, vamos a practicar la entrada. Y yo comencé a practicar la entrada y comencé a llorar. Pero a cántaro. Y temblaba y la boca me temblaba y yo... ¿Qué está pasando? Y al final ese día pues no lo pude cantar. El director del coro tuvo que ir por mí a cantar el salmo porque no podía. Estaba extremadamente mal. Entonces luego de eso pues, como quien dice, tuve una segunda oportunidad y de ahí... Vamos a darle el chance. Sí puede. Así es. Entonces en mi segunda oportunidad pues sí lo logré. Y de ahí ya en adelante pues fue repetir hasta que uno ya le agarra la confianza al asunto, ¿no? Por supuesto. Pero eso fue una de las cosas que me tocó mucho, porque cualquiera se imagina de que, bueno, la primera vez cantando un salmo, cualquiera se imagina que, bueno, uno lo hace bien. Yo ni siquiera lo pude cantar, Y mis otros encuentros han sido muy importantes porque son dentro del ministerio, dentro de la alabanza. Entonces, ahí hay un conflicto muy interesante porque al final nosotros estamos ahí por un servicio. Entonces, a veces nos toca dejar de lado nuestras cargas para que otras personas también puedan escuchar un mensaje de aliento, un mensaje que te toque el corazón. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa, yo soy muy sentimental y cuando estoy ministrando me pasa que el Padre o Dios me habla a través del Padre, sí, situaciones que yo estoy viviendo. Entonces eso me toca y como que empiezo a llorar. Pero como te digo, es un conflicto porque en ese momento cuando yo tengo que deslindar, echar eso a un lado porque yo tengo que darme para los que están escuchando, para los que están... Hay personas que están pasando muchísimas cosas peores que las que yo y esas personas necesitan un mensaje. Entonces es difícil soltar... dejar de lado mis cargas para pensar en el prójimo. Para pensar en los demás. Claro. Y uno siempre dice que, pero ¿y entonces cuándo me va a tocar este momento de recibir toda la presencia de Dios? Pero creo que tienes la satisfacción de que estás haciéndolo por los demás. Como claro, acabas de mencionar, por el prójimo. Y para que esa persona cuando salga ese toque, salga con un concepto diferente de la vida o incluso de cómo el Señor se manifiesta a través de la música para ellos. Claro, eso yo siempre siento que viene de vuelta. Exactamente, tal vez en ese momento tal vez no va a ser mi espacio para yo poder estar ahí con Dios y decirle todo lo que quiero, lo que siento, claro, pero sé que en otra oportunidad voy a poder tenerlo todito para mí y disfrutarlo, ¿me explico? Y poder horas hablar con Él todo lo que... Y prepararme también para que no me vuelva a pasar la próxima vez. Sí. Y siga mejorando eso. Ese tipo de cosas son importantes también. De verdad que sí. Esteban, pero ¿cuál es esa canción que en algún momento escuchaste y dijiste, bueno, me encanta esta canción y me encanta poder yo también en algún momento interpretarla, secular o católica? Bueno, cuando comencé yo era muy vivo. Ajá, muy chispa. vivo.
Y yo buscaba la canción más fácil que podía escuchar, que fuera fácil en la guitarra, sí, para poder ejecutarla. Y así sentirme emocionado, pues, de que lo estás haciendo bien. Exacto. Entonces, en ese momento fue donde vi lo de... Escuché una canción de La Bamba. Entonces, esa fue la primera canción que yo ejecuté en la guitarra. Y entonces empezaba... ¡Oh, wow! Esa fue la primera canción que yo toqué en la guitarra. Y me costaba, no tienes idea. O sea, este es un instrumento que necesita mucha perseverancia y mucho tiempo. Hay que dedicarle muchísimo tiempo. Bastante. Para poder entonces desarrollar. Por supuesto que sí, Esteban. Sabemos que tú también eres parte de la casa de FTV y sé que eres técnico de sonido. Cuéntanos un poco también ese servicio que incluyes y que también pues realizas siempre. Bueno, sí, desde los 17, 18 años tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en la producción audiovisual. Todo lo que tiene que ver con iluminación, sonido, estructura, pantalla, de todo eso. Entonces, pues ahí comencé, como quien dice, mis pininos. Bueno, primero como toda persona cargando equipos, no sé qué. Ya después entonces estaba comenzando lo que es el audio, después el video. Exacto. Y entonces poco a poco comencé a aprender de las pantallas y todo lo demás. Y pues la verdad es que ha sido un camino de muchísimo aprendizaje. Claro que sí. Mensaje final para todos esos jóvenes que te están viendo, todos esos jóvenes que le encanta la parte de la percusión en la música y por supuesto la evangelización a nuestra gran iglesia católica. Bueno, lo importante, yo siento que todo músico que brinda este servicio tan maravilloso de la música debe, primero que todo, estar en muchísima oración, en comunión con Dios, para poder entonces dar ese testimonio a los demás. Sí. Creo que esa es la clave o sea, es a lo que los exhorto también, ¿no? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Esteban. Esperamos que estés nuevamente acá en Entre Notas contándonos sobre tu historia. No te hemos escuchado cantar, así que antes de irnos, me encantaría que pudieras hacerlo, entonar alguna cancioncita para todas las personas que nos ven. No nos despedimos sin antes recordarles que sus donaciones son muy importantes para su canal, para seguir llevando la evangelización a través de las pantallas de FTV. Nos vemos en la próxima con más de Entre Notas. Vamos a cantar, Esteban. Tú abriste los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia y tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono de poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorando al Rey de poder. Muy bien, nos vemos en la próxima por acá en Entre Notas. ¡Chao!